me presento, yo soy Bárbara Donoso, soy psicóloga, siempre me he dedicado como a la terapia de niños, niñas, adolescentes, desde un enfoque psicoanalítico. Ya, ahora vamos a empezar con las preguntas. ¿A qué edad decidió estudiar psicología? Decidí estudiar psicología cuando tenía 17 años, por ahí, cuando estaba terminando el colegio. Ah, ya. ¿Se dedica a algo más aparte de ser psicóloga? ¿Psicóloga? No, me dedico completamente a la psicología en términos profesionales y laborales. Ya. ¿Y usted hizo algún posgrado? Y si lo Sí, hizo, ¿de qué universidad egresó de eso? egresé, el pregrado lo estudié en la Universidad de Diego Portales, Ajá. después tengo un magíster en clínica infantil en la Universidad de Chile y tengo algunos postítulos, un postítulo de abuso sexual infantil en la Católica y tengo un postítulo en infancia, familia y derecho en la Universidad de Chile. Ah, ya. Y desde la mirada psicoanalítica, ¿cómo cree usted que se puede trabajar la violencia intrafamiliar? Interesante la pregunta. Yo creo que a veces mucha gente se confunde porque dicen que el psicoanálisis es un enfoque más bien teórico y que es solamente para algunas personas. Y yo creo que ahí también hay mucho que discutir. Yo creo que el psicoanálisis en términos de disciplina y en términos de práctica y de entendimiento sí es algo muy abstracto que hay que bajarlo, pero el psicoanálisis es la base de muchas de las corrientes teóricas que nosotros trabajamos. Entonces creo que también soy bien crítica de esas visiones de que el psicoanálisis es solo para algunos, ¿ya? Respecto a la violencia intrafamiliar, claramente hay muchos aspectos de la violencia que son muy de índole transgeneracional y que también no son explicables desde un análisis del consciente de las personas. Ya sobre todo he trabajado mucho con mujeres agresoras de hijos en términos de maltrato y ellas no tienen consciente por qué hacen eso, ¿me entiendes? Entonces desde ahí uno tiene muchas entradas para poder incursionar desde el punto terapéutico más analítico de qué es a modo inconsciente, desde la palabra, desde el silencio, descubrir cuáles son aquellas pautas que hacen que la violencia sea también quizás visualizada desde algún énfasis como hasta un método de defensa, un mecanismo de adaptación, no sé. Pero sí, se Ah, puede. ya. Ya, ¿y usted qué importancia cree que se le da al inconsciente desde el psicoanálisis? O sea, el inconsciente es igual psicoanálisis, O no sea, hay ¿qué importancia se le da así como en el psicoanálisis? Yo te digo que el psicoanálisis está planteado como el estudio del inconsciente. En ese sentido, Freud fue bastante disruptivo para su época porque él planteó que cuando todos estaban súper como desde la teoría cognitiva, buscando qué hacer con la conducta, con el comportamiento, él dijo, no, hay algo más latente en el comportamiento de las personas y esos son los contenidos que llamamos inconsciente. Y él le Ah, llamó, hizo todo un aparato psicológico donde distingue el yo, el ello y el super yo con ciertos mecanismos que funcionan y que probablemente ustedes van a estudiar cuando estudian psicoanálisis, pero el inconsciente es el psicoanálisis, o sea, es el fundamento teórico fundamental en el cual se basan todas las teorías psicoanalíticas. El psicoanálisis busca lo latente, busca lo que está por abajo incluso de la palabra, ¿me entiendes? Al psicoanálisis no le ah, ya. interesa la conducta de las personas, le interesa el inconsciente. Entonces, si Ah, me ok. pregunta eso, es fundamental. Ah, ya. Además del inconsciente, ¿qué otro elemento es fundamental en el psicoanálisis? Hay varias cosas importantes, sobre todo en el psicoanálisis infantil también. Voy a hablar de algunas cosas que son como más transversales a todos los tipos de psicoanálisis, porque uno cuando habla de psicoanálisis, si bien es una corriente, dentro del psicoanálisis hay muchas perspectivas psicoanalíticas, ¿me entiendes? Ah, ok. No hay una universalidad del psicoanálisis. Cuando ustedes están empezando a estudiar psicología, claro, lo ven como el gran psicoanálisis, pero uno después se va dando cuenta que dentro del psicoanálisis también hay bastantes movimientos.
Y otras cosas importantes son la transferencia. Yo creo que en términos vinculares, algo que define toda práctica psicoanalítica, que es aceptar que uno como sujeto de intervención está influido e influyente en la relación con un otro, y eso se visualiza a través de la transferencia, que es qué me llega a mí de esa persona y cómo yo también voy influyendo. La connotación subjetiva de la palabra también es algo muy importante. Cuando digo de palabra, es el lenguaje. El psicoanálisis es una práctica que se mueve en el lenguaje de lo dicho, de lo explícito, pero también en el lenguaje, también y sobre todo en el lenguaje de lo no dicho, de aquello que se oculta, de aquello que está más bien subyacente. Si pensamos en la metáfora de un iceberg, el psicoanálisis es lo que está abajo del agua. Eso es lo que está, el psicoanálisis busca los contenidos que están subyacentes, lo que está por abajo, lo que está latente. Eso básicamente. Queríamos saber por qué escogió esta rama de la psicología. Bueno, no sé si la escogí, la verdad. No sé, las cosas pasan. Entré a estudiar psicología a la Portales porque en ese momento, y bueno, sigue siendo una de las mejores escuelas de psicología, tiene una connotación bien importante a nivel nacional y latinoamericano también. Cuando yo empecé a estudiar psicología, yo no sabía que la Portal era tan psicoanalística en términos de formación, pero me fue gustando en el camino y no escogí la universidad por el psicoanálisis, me lo encontré en el camino, pero sí lo asumí como una práctica súper necesaria en el sentido de que a mí, desde mi perspectiva, me interesa trabajar con las cosas más profundas de la persona. Y eso es el psicoanálisis, es meterse en la profundidad subjetiva de las personas. Obviamente yo creo que hay muchas cosas que también uno se tiene que ir actualizando y que tiene que ir entendiendo y aplicando el psicoanálisis en diversos aspectos más contextuales. Hay muchas cosas que una terapia las resuelve simplemente escuchando a las personas y no hay casi nada mucho más que hacer. Pero la práctica psicoanalítica siempre es muy interesante porque va a lo más profundo de la psicología. ¿Qué es lo que más le hace sentido del psicoanálisis? A mí lo que más me hace sentido del psicoanálisis es dos cosas. Una cosa que tiene que ver más con el psicoanálisis infantil, que tiene que ver con los niños y las niñas, que es la capacidad que tuvo Freud y de formular la teoría psicoanalítica relevando la sexualidad infantil como un evento que constituye la identidad de los niños como sujetos desde antes de nacer incluso. En aquellos años no se hablaba de que los niños eran sujetos sexuales, ¿me entiendes? Incluso ahora decir que un niño es un sujeto sexualizado es como que algunas personas dirían, no, pero si la sexualidad empieza en la adolescencia, cuando te crecen las pechugas, no sé qué. No, el psicoanálisis releva los aspectos sexuales de los niños desde muy temprana edad. Y en eso fue Freud muy lúcido en decir, los niños son sujetos, primero sujetos, no objetos, son sujetos y son sujetos deseantes también, ¿me entiendes? Obviamente en su teoría los niños, no es que los niños estén teniendo relaciones sexuales cuando son niños, pero sí van primero por distintas etapas, la etapa oral, la etapa anal, las etapas más fálicas, los niños van descubriendo su cuerpo y después empiezan a descubrir el cuerpo de los demás. Eso es algo muy disruptivo que Freud hizo en su época y es muy importante hasta el día de hoy. ¿Y qué otra cosa importante del psicoanálisis? Desde las corrientes de Lacan. Lacan es un psicoanalista francés y él le dio mucha importancia a la palabra, al lenguaje, ¿ya? Y en eso el psicoanálisis tiene muchos puntos de encuentro con la literatura, ¿ya? Y en ese sentido a mí me gusta mucho, porque me gusta mucho la literatura y el psicoanálisis también. Hay muchos autores que uno los puede leer desde una mirada clásica o desde una mirada psicoanalítica y es muy interesante.
Ah, la connotación del lenguaje y el rol de la palabra en la intervención con un otro. ya. ¿Qué otra teoría significativa y qué elementos de eso la movilizan? Yo creo que el psicoanálisis es como mi queso de la pizza, es como mi base, desde ahí uno mira, es como los anteojos que uno se pone para mirar, el marco teórico por el cual uno va moviéndose con la vida, pero obviamente yo he trabajado en muchos lugares, trabajé mucho en el Poder Judicial, en distintos ámbitos, y por ejemplo cuando trabajé mucho con agresiones sexuales, es muy complejo el entorno en general, y cuesta trabajar en esos contextos. Y si tú me preguntas qué otras teorías me movilizan, creo que las teorías del psicoanálisis infantil son aquellas teorías que a mí me hacen mucho más sentido, específicamente todo lo que tiene que ver con François Dolto y sus seguidores. Uh-huh. Ah, ok. ¿Podría decirme una crítica constructiva desde el psicoanálisis que le harías al Maturana? Hasta la teoría de Humberto Maturana. La teoría de la autopoiesis. Creo que es la de Humberto Maturana, la del amor, algo así. Ah, bueno. Hay varias cosas que uno pudiese decir de Maturana. Desde el psicoanálisis, la primera crítica que uno pudiese hacer a las teorías de Humberto Maturana, específicamente a la teoría del amor, es que el psicoanálisis en algunos aspectos es bastante determinista en el amor. Uno no es que se enamora porque se enamora de cualquier persona, está todo como medio predeterminado por ciertos mecanismos y aspectos que a uno la van regulando. Y siento que la teoría del amor de Maturana es bastante interesante, pero sí es muy idealista, muy concreta, y también es muy poética. Y me encanta la poesía, pero creo que no hay mucha diferencia entre lo que piensa Maturana del amor y lo que piensa, no sé, cualquier persona que haya escrito un libro sobre amor, no cambia tanto. Ya. ¿Cómo son las terapias en base al psicoanálisis? ¿Cómo son las terapias? Sí. Las terapias psicoanalíticas clásicas son terapias donde uno ve al sujeto en su ser integral, donde uno tiene una relación subjetiva con el sujeto, donde el vínculo es muy importante, pero no un vínculo así como otras teorías de la psicología, que es como un vínculo empático o el vínculo un vínculo como súper como afectivo. No, el psicoanálisis observa a las personas con cierta distancia. Por eso un poco la teoría del diván, y eso es como la poesía del psicoanálisis, el diván y las personas ahí, no. El psicoanálisis en la práctica es como una práctica que se basa en sistematizar algunos procesos con un otro, son procesos largos. El psicoanálisis no busca tanto la respuesta a las cosas ni las soluciones, sino que se enfoca harto en el proceso y se enfoca harto también en ayudar a la persona a hacer consciente aquellos contenidos que han estado a lo largo de su vida inconsciente y que han influido en algunos aspectos concretos de su vida. Ah, ok. Ya. ¿Cuáles son las características fundamentales que tiene que tener una terapia psicoanalítica? Una terapia psicoanalítica tiene que tener un encuadre, tiene que tener un orden, tiene que tener ciertas reglas, ¿ya? Es difícil la pregunta en términos de que yo te digo que hay muchos psicoanálisis, no hay un solo gran psicoanálisis. Si habláramos de un solo gran psicoanálisis, diríamos que es el psicoanálisis freudiano, más clásico. La terapia psicoanalítica, un poco como decía en la respuesta anterior,
importa harto el proceso donde el otro se da cuenta de lo inconsciente y donde al inconsciente le damos el estatus necesario para poder modificar ciertas conductas que son más bien visibles, pero es a través de procesos largos, de procesos donde los sueños ocupan un rol importante, donde las personas a veces se van un poco angustiadas en las sesiones, porque el psicoanalista y el rol del analista es muchas veces molestar este aparato psíquico, generar preguntas, generar disonancias, generar una problemática para que el sujeto pueda desarrollar algunos aspectos que contribuyan a mejorar su calidad de vida, siempre y cuando él quiera hacerlo. Un analista jamás va a hacer mucho por su paciente, ¿me entiendes? No va a ir a recoger al paciente, le va a decir, ay, pobrecito, no sé, lo siento mucho, no, existe una distancia. Ya. En algunos casos, ¿usted se ha salido del paradigma del psicoanálisis? Claro que sí, yo creo que uno no se casa, uno no es la teoría con la que estudia. Y hay muchas formas de ser psicólogo y a veces yo en mi quehacer no me siento psicoanalista todo el tiempo, al contrario, creo que muchas veces uno actúa desde otras formas, pero el hecho de ser psicólogo, psicóloga y el hecho de haber estudiado muchos años psicoanálisis igual es algo que te marca, es una forma, no es como que terminaste tu trabajo y te fuiste a tu casa y eres otra persona. Esto es como una forma de vivir también, una forma de relacionarte con los demás y una forma de observar la vida y de interpretar la vida. Ah, ok. Y desde el psicoanálisis, ¿cómo visualiza la sociedad actual? Wow, esa sí que es una muy heavy pregunta. Yo creo que desde el psicoanálisis esta sociedad es una sociedad que que ha estado clásicamente muy reprimida y que trata así como de hacer consciente algunos de sus procesos y en eso es bastante épica en términos más comunitarios, más sociales. Por ejemplo, lo del estallido social, si vemos como toda la población de Chile como un gran sujeto a analizar, vemos que el estallido social fue una gran muestra de decir, no quiero más esto. Fue un estallido terapéutico también, ¿ya? Estoy hablando en términos mucho más macro. Fue un gran estallido terapéutico. Entonces, yo creo que, claro, ver la sociedad actual es una sociedad que está bastante en caos, en confusión, que está en represión también, pero igual está menos reprimida que antes, ¿ya? Eso lo vemos en temas, por ejemplo, de las diversidades sexuales, en muchas temáticas que ya no es tema acá, pero en Chile existe, la gente se reprime mucho, mucho, todo. ¿Qué consecuencias tuvo la pandemia desde el psicoanálisis? Ah, qué entretenida esa pregunta. Yo creo que fue algo como quizás que respondería Freud si estuviera vivo. Yo creo que fue como un mandar a decir como ya, ustedes están enfermos, a descansar. Como nos llevó a estar quietos y al estar quietos surgieron grandes preguntas. La gente se dio el tiempo de cuestionarse algunas cosas que se daban por hecho o que funcionaban de manera más automatizada. Creo que la pandemia en términos psicoanalíticos fue una oportunidad desde la crisis para repensar la subjetividad individual de cada una de las personas. Hay mucha gente que cambió mucho en pandemia, mucho. Ya. Y ahora las dos últimas preguntas se las vamos a hacer para que usted nos pueda dar un consejo. Ya. ¿Cómo desde ahora, siendo alumnas de primer año, podríamos ser agentes de cambio en la sociedad? Son agentes de cambio, incluso no desde ahora de primer año, ustedes son agentes de cambio desde muy chiquititas, desde cuando estaban en su colegio, desde en su familia. O sea, ya el hecho de decir mamá, papá o familia, quiero estudiar psicología, ya es un acto de rebeldía quizás en muchas familias. ¿Me entiendes? Es como, ¿por qué? ¿Qué es la psicología? Hay mucha gente que ni siquiera va a saber, a lo mejor. Y la psicología
hace a las personas pensar mucho y reflexionar, y autorreflexionarse y autocriticarse. Y eso es, ese mecanismo, ese quehacer es algo que no sucede mucho. La sociedad nos necesita más bien dormidos, más bien operantes, más bien haciendo nuestros trabajos sin pensar mucho, pero sí siendo muy productivos. ¿Me entiendes? Entonces, si me preguntas si ustedes son agentes de cambio, para mí sí, son igual de agentes de cambio que yo o que alguien que tenga un postdoctorado. No tiene que ver con el nivel de estudio, tiene que ver con la pasión con la que ustedes hagan las cosas y tiene que ver con el sentido que le vayan encontrando a la psicología. En primer año están recién empezando, están viendo así como un 2% de lo que van a hacer cuando sean terapeutas, ¿ya? ¿Y de qué manera los estudiantes podemos llevar el estrés y ansiedad que conlleva la carrera? Yo creo que es súper importante que como estudiantes de psicología entiendan que su carrera es súper distinta a todas las otras carreras. Bueno, Ya. lo que les quería decir es que psicología es una carrera exigente en términos intelectuales, en términos emocionales, en términos familiares, vinculares, muy exigente. Entonces, lo que les quiero decir es que si ustedes se quieren formar como unos psicólogos íntegros, entiendan que su carrera no es una carrera como cuando uno, por ejemplo, trabaja en un banco y va a un banco y trabaja y termina de trabajar y se va a su casa y se acabó el banco. Uno es psicólogo y es psicólogo siempre, porque para mí, por lo menos desde mi perspectiva, la psicología es como una filosofía de vida, casi una forma de estar en el mundo. Uno no se saca mucho su rol de psicólogo. Obviamente uno se relaja y es común y corriente en muchos aspectos de su vida, pero es una carrera que te marca fuertemente. Entonces, en ese sentido, yo las invito y los invito a que hagan muchas cosas. No se pueden quedar solo encerrados en la psicología. Hay cosas que te tienen que nutrir y que tienen que ser parte del autocuidado. Es activo trabajar con tu cuerpo, porque el cuerpo queda muy de lado. Nuestro trabajo es muy mental y es muy emocional. Y necesitamos trabajar en otros aspectos de nuestra vida. Entonces, no se pueden quedar solo con ser psicóloga. Tienen que hacer muchas más cosas. Incluso esas cosas van a ir complementando el quehacer profesional. ¿Ya? Eso. Ya. Bueno, Muchas muchas gracias. gracias. A esas eran todas las preguntas. De verdad le agradecemos bastante por su disposición al respondernos todas las preguntas y por su Bueno, tiempo y de verdad que muchas gracias. Gracias, Sí, que vaya muchas bien. gracias. bien, ya. Después me cuentan cómo les fue. Ya, Ya, muchas gracias. Que esté gracias, que esté bien. bien. Cuídense, chao.